Por supuesto que agradecemos la presencia de mi compañera senadora, del compañero senador, y la organización, la convocatoria, por supuesto la confianza para realizar esta tarea conjunta a la doctora Alma Lilia Luna Oliva, que es presidenta de la Junta de Gobierno de Unipol. A todos y cada uno de los integrantes sean bienvenidos y bienvenidas, a los representantes de las diferentes embajadas que hoy nos acompañan, a expertos académicos, a representantes del gobierno federal, a diputados, a todos y a todas, de nueva cuenta les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta cumbre de Unipol tiene ya una experiencia probada para fortalecer lazos de cooperación, para poder compartir experiencias con expertos nacionales e internacionales, para poder hablar de temas de seguridad, para poder hablar de temas que a todos y cada uno de nosotros y a nuestros países nos importan y nos interesan, que además siempre son temas de actualidad. La participación de Unipol ha dejado probado y ha dejado ya huella en este sentido. En 2016, al analizar el modelo de mando único, que se hablaba tanto en ese tiempo, y que hoy sigue vigente, la verdad es que no ha perdido vigencia. La Ciudad de México sigue teniendo mando único, y se ha trabajado y se ha analizado cuáles son los pros y cuáles son los contras de este ejercicio. En 2017, el tema de inteligencia policial, prevención del delito, las perspectivas que se analizaron, los aspectos políticos, sociales y económicos de este tema, que vuelve a cobrar relevancia y que ha tomado relevancia precisamente en la construcción de lo que más tarde hablaremos sobre la Guardia Nacional, siempre con la participación de varios países, siempre con la aportación de expertos y expertas en los temas a tratar. 2018 no fue la excepción, también fue un tema muy importante. Se habló de algo que anticipaba ya lo que vendría a ser hoy una de las tareas del gobierno federal en el asunto de anticorrupción y transparencia. Ese fue el tema que Unipol llevó a una cumbre como la que hoy estamos realizando en esta sede. Así que yo auguro éxito, de nueva cuenta, a Unipol. Deseo que haya una participación nutrida, sobre todo para las conclusiones. Sí, importante, por supuesto, la exposición que tendremos, pero más importante la interacción para conocer los puntos de vista de todos y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Así que, sin más, y para poder entrar posteriormente de lleno a nuestros trabajos, quiero realizar, solo por dejar constancia formal, porque sé que las tareas han comenzado y el intercambio de ideas también ya lleva un camino andado, dejar esta declaratoria de inauguración de la cumbre para efectos formales. Por lo que, si ustedes me quieren acompañar, vamos a proceder a este acto formal, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del día 6 de junio 2019, declaro formalmente inaugurada la cumbre Unipol 2019. Ahora con el tema Guardia, en una secuencia en donde la diferencia con lo que ahora es la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional que teníamos en la Constitución era una reserva de la ciudadanía para la defensa de la patria, es decir, era parte de la Fuerza Armada, que en un momento dado requiere de todos los mexicanos, mexicanas en su participación. Entonces, la Guardia Nacional era esa reserva de los mexicanos, si no mal recuerdo,
hasta 45 años. Es decir, todos formamos parte de la Guardia Nacional, llegado a este rango de edad. Sin embargo, el planteamiento que hace el Ejecutivo Federal es crear un cuerpo que de origen, de saque, se piensa que puede ser militar, porque así era la Guardia Nacional, era militar. Y el planteamiento inicial iba en ese sentido, que la Guardia Nacional fuera un cuerpo pues militar. Se plantean una serie de reformas, obviamente se tocan los artículos donde se menciona a la Guardia Nacional, pero como ese cuerpo que les refiero yo, ese cuerpo de reserva, de defensa de nuestro país, así es como se tenía. Entonces, en el primer trabajo de la Constitución, lo que nosotros teníamos que hacer era decidir si se iba a quedar el nombre de la Guardia Nacional, porque si era así, pues se tenía que prever una figura nueva para esa reserva de defensa de la patria, porque tampoco se trataba de dejar sin esa reserva. Digo, veo difícil que se pueda dar un caso así, pero es una previsión constitucional. Entonces, si leen, por ejemplo, ustedes cómo quedó el artículo 10 después de la reserva, el artículo 10 de la Constitución dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley y las reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. Esos cuerpos de reserva, donde hoy dice los cuerpos de reserva, antes decía la Guardia Nacional. Ahí vamos entonces construyendo esta figura que hoy en la Constitución se llama los cuerpos de reserva. Bien, una vez decidido que la Guardia Nacional iba a ser el nombre de esta nueva corporación, se hacen todas estas modificaciones que yo les platico. Viene un primer, digámoslo en términos tenísticos, un primer saque del gobierno federal en donde dicen, bueno, este va a ser un cuerpo híbrido, va a ser un cuerpo civil y militar. Civil en cuanto a la posibilidad del mando, militar en cuanto a su disciplina y en cuanto a las leyes que lo van a regir. Y entonces ahí vino una oposición total. No puede ser militar, fue lo que se dijo. ¿Y por qué no puede ser militar? Pues porque va a realizar funciones de seguridad pública. Y las funciones de seguridad pública, en las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha quedado claro que no se deben de realizar por los cuerpos militares, sino que debe ser por cuerpos civiles. Y entonces empieza el debate y decimos, tiene que ser civil. Está bien, tengamos un nuevo cuerpo, pero tiene que ser civil. Y aprovechemos para hacer esta declaración de que así va a ser y que los cuerpos de seguridad pública son cuerpos civiles con esa tarea, y demos cumplimiento a lo que señalan estas sentencias. La última del caso Alvarado, por cierto, de noviembre del año pasado, condena internacionalmente a México. Nos condena por hechos sucedidos en el estado de Chihuahua, pero entre otras cosas refiere esto, que las Fuerzas Armadas no deben estar realizando tareas de seguridad pública, salvo que lo hagan con las excepciones que marca la propia sentencia. En ese sentido, entonces, nosotros vamos trabajando y establecemos una serie de parámetros. Ustedes pueden encontrar en el artículo 16 constitucional ya
referencias a cómo se va a ir trabajando, y en el 21 dice: la seguridad pública es una función del Estado. Párrafo siguiente: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Se deja claro ahí: serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Después se dice: la Federación contará con una institución policial, también en este artículo 21, de carácter civil, denominada Guardia Nacional. La ley determinará su estructura orgánica y su dirección de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Quiere decir, pues, que se va dejando claro que tiene que ser una institución de carácter civil la que tendría que estar en estas tareas. Se hacen las adecuaciones que yo les comentaba. Por ejemplo, en el artículo 31, en su fracción tercera, queda alistarse y servir en los cuerpos de reserva, que antes decía en la Guardia Nacional. En el artículo 35, en la fracción cuarta, tomar las armas en la Fuerza Armada, habla de los derechos y de los deberes de los mexicanos y las mexicanas. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva. Entonces, nos queda claro, pues, se borra Guardia Nacional de esta idea y se incluye cuerpos de reserva. Después, se estableció, bueno, pues que el Ejecutivo Federal tiene que presentar un informe anual sobre la Guardia Nacional. ¿Esto por qué? Porque hay un control parlamentario, y el control parlamentario lo va a tener el Senado de la República. Entonces el Ejecutivo, de manera anual, tendrá que presentar un informe sobre las actividades de la Guardia Nacional. Esto queda en el artículo 76, en su fracción cuarta. Aprovechamos de una vez todas las disposiciones y las sentencias internacionales para dejar una facultad en el artículo 73, que habla de las facultades del Congreso de la Unión, para señalar que se tenía que expedir la ley de la Guardia Nacional, la ley de uso de la fuerza, que es una ley nacional. Eso también es muy importante. No es una ley general, que una ley general sirve de marco y los estados pueden tener sus leyes. Esta es una ley nacional, es una ley única. Y lo mismo, la ley nacional del registro de detenciones. Este fue un debate que tuvimos de si hacíamos una ley general o hacíamos una ley nacional, para que no haya interpretaciones o desviaciones en estos dos temas que son fundamentales. Entonces se optó porque fueran leyes nacionales, no leyes generales. Así fue que quedó este mandato, y después en los transitorios quedamos con la obligación de expedirlas. La primera, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, dentro de los 60 días a partir de que se publicara el decreto. Y se estableció también cuáles serían los puntos concretos que debería contener, por ejemplo, la ley, cada una de las leyes. Dejamos los mínimos que debería contener cada una de las leyes. En el caso de la Guardia Nacional, se establecieron las reglas, los criterios de evaluación, las hipótesis de delimitación de actuación de sus integrantes, los requisitos que deben de cumplir sus integrantes, lo relativo a la estructura jerárquica, y se estableció además el asunto de, en la propia ley de la Guardia Nacional, tener delitos y faltas. ¿Por qué? Porque estábamos quitando la disciplina militar, pero los militares que van a participar en el proceso de formación, lo que nos estaban diciendo es: debe haber disciplina en un cuerpo de policía, y para lograr esa disciplina nosotros necesitamos tener disposiciones específicas en materia de disciplina
pero también disposiciones específicas como delitos. Y entonces hoy la ley de la Guardia Nacional, si ustedes la revisan, como seguramente lo han hecho, van a advertir que tiene delitos y que habla de los delitos vinculados a la delincuencia organizada, de los delitos que se corresponden a los que cometen contra los superiores, los que se cometen precisamente de los superiores hacia los subordinados, etc. Tiene una serie de delitos que de alguna manera están homologados, digamos, con la punibilidad civil, pero que son propios de la Guardia Nacional. También en la ley de uso de la fuerza nos marcamos cuáles iban a ser los mínimos, los que fueron desarrollados en su momento en cada una de las disposiciones. Se fueron desarrollando. Seguramente Omar les va a platicar cuáles son estas disposiciones de la Guardia Nacional, cuáles son algunas disposiciones de uso de la fuerza, etc. Yo les voy a dar nada más este marco constitucional. Y luego, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que esta es una ley que pues nunca no existía. Yo no sé en otros países, de los compañeros que nos visitan de otros países, pero nosotros no teníamos una ley de detenciones. Sin embargo, era un mandato ya que en varias sentencias se establecía que tuviéramos una ley de detenciones. Una ley de detenciones además que distinguiera los momentos de la detención, desde la detención inicial, que pudiera ser en flagrancia o pudiera ser por algún mandato de autoridad, hasta la detención en registro, es decir, cuando ya se presenta ante la autoridad que va a conocer de esa detención, ya sea civil, es decir, por falta administrativa, o bien derivado de un procedimiento penal, y posteriormente la detención que se da ya en la ejecución de una sentencia, es decir, ir conociendo cada momento de la detención, pero además tener los datos en un registro único que pueda tener información abierta hacia la ciudadanía y también información cerrada, pues para los fines tanto estadísticos como de control de los derechos humanos, de evitar violaciones. Y con esto se armonizan otras disposiciones como son las que combaten la desaparición forzada, las que tienen que ver con la atención a víctimas. Así que es una ley muy importante esta, la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Y luego, simplemente déjenme decirles lo siguiente, para poder cerrar y dejarle a Omar que pueda él hacer su exposición. Se dijo, bueno, ¿y la Guardia Nacional será suficiente para poder realizar esta tarea de combatir efectivamente la delincuencia en todo el territorio nacional? Y nosotros dijimos que no, porque hoy, si revisamos el número de efectivos que están desplegados en el territorio nacional, pues es mucho mayor a lo que sería la Guardia Nacional. Quiere decir que la Guardia Nacional sola no podría. Si ustedes hacen los números, está hablando aproximadamente de 35,000 elementos de la Policía Federal, otros 33,000, quizá 34,000 de la Policía Militar y quizá 7,000 de la Policía Naval. Es decir, entre todos no se llega a los 80,000 elementos. Sin embargo, para el despliegue territorial que se está planteando en las diferentes demarcaciones, en los diferentes estados, son 266 pequeñas guardias que va a haber en los municipios y los estados, algunas integradas por 300 elementos y otras por 600. Si hicieras la cuenta nada más de 300, ya necesitas 80,000 elementos, nada más. Ya no digas si haces la cuenta por 600, que van a ser algunas. Entonces lo que se dijo es, la realidad de nuestro país es que se va a requerir la participación de las Fuerzas Armadas. Estas van a tener que seguir participando. Pero el problema es que si tú autorizas la participación de las Fuerzas Armadas, pues tienes que advertir que hay una sentencia, la que comentábamos del caso Alvarado, que prohíbe que se sigan participando las Fuerzas Armadas, salvo que sea
pues con los requisitos que establece la propia sentencia o los requisitos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país también. Entonces construimos un artículo 5º transitorio en esta reforma constitucional que es la que por primera vez le permite a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente, tener una actuación en tareas de seguridad pública que esté regulada. No quiero decir con esto que sea un artículo reglamentario del 29 constitucional, no, simplemente es eso, es un artículo transitorio para 5 años de actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Nacional. Y por eso este artículo 5º dice: durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República, solo él, solo el presidente, podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Y aquí vienen los requisitos que señala la sentencia de la Corte Interamericana y nuestra Corte de Justicia: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Así es como puede operar hoy la Fuerza Armada Permanente. Tiene que ser cumpliendo con este 5º transitorio. Cualquier hecho que se dé en donde estén involucradas las Fuerzas Armadas tendrá que estar soportado primero con una disposición presidencial. Es decir, el presidente tendrá que disponer de esta Fuerza Armada Permanente y tendrá que tener un lapso de tiempo, porque es extraordinario, tendrá que señalar que es subordinada y que es complementaria de alguna otra actividad. Entonces, digamos que esto es lo que se planteó. El otro punto, ya para finalizar, es que el presidente de la República queda facultado para hacer una transferencia. Jurídicamente, la figura que se implementó en la reforma constitucional se llama asignación. Entonces el presidente de la República hace una asignación de elementos del Ejército y de la Marina a la Guardia Nacional, solamente él, y esa asignación va a tener los efectos de incorporación, pero no de pérdida de sus derechos, de antigüedad, de sus derechos de seguridad social, de sus derechos de jerarquías. Todo eso queda intocado. Entonces, es una figura jurídica que está planteada para el presidente. El presidente puede hacerlo a través de asignaciones. ¿Por qué era indispensable esto? Porque tiene que ser civil. Seguramente Omar les va a comentar la mención específica que quedó en la ley de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para ingresar a la Guardia Nacional? ¿Y cuáles son los requisitos del mando de la Guardia Nacional? Porque ustedes han escuchado en los medios de comunicación, y los amigos que vienen de otros países seguramente no lo han escuchado, pero el presidente de la República dijo que el mando de la Guardia Nacional iba a ser un general. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo? Si quedaron que era un cuerpo civil y de repente ahora lo va a dirigir un general. Entonces ese general tendrá que cumplir también con los requisitos que marca hoy la ley, y para ello tendrá que estar separado funcionalmente del ejercicio de la Fuerza Armada. Deberá estar separado funcionalmente. Si no, no puede estar en la Guardia Nacional. Eso fue algo que quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque de otra manera lo tendrías en una relación directa con la Fuerza Armada y además en una relación de jerarquía con la Fuerza Armada. Quiere decir que su jefe sería el secretario de la Defensa, no el secretario de Seguridad. Entonces se desvincula, tiene que estar separado funcionalmente y debe de obedecer al mando civil y a la cadena de mando civil. Los que han trabajado en la policía o trabajan en corporaciones policíacas
saben a qué nos referimos con esto de la cadena de mando. No es solamente que digas que hay un mando civil, sino la cadena de mando debe de ser civil para que te garantice precisamente esa homogeneidad. Entonces, esto fue el arranque, este fue el primer debate, construir esta reforma constitucional. Hoy les puedo asegurar, la Guardia Nacional es la nueva Policía Nacional de nuestro país. Quienes vienen de otros países o están representando embajadas pueden tener esta claridad. La Guardia Nacional es la que va a sustituir a la Policía Federal. La Policía Federal va a desaparecer y quedará la Guardia Nacional. La Guardia Nacional como Policía Civil será la Policía Federal, ahora llamada Guardia Nacional, y será una corporación civil con mando civil. Su mando directo será el secretario, su mando operativo un comandante, pero en todo caso la cadena de mando tendrá que ser civil y estarán sujetos a las disposiciones civiles. Este fue un debate final también, en donde lo que se quería era, o se buscaba, es que estuvieran, por lo que hace a la disciplina, sujetos a el fuero militar. No podía ser que si tú sujetas a un elemento al fuero militar, quiere decir que es militar. Por más que dijeras que es civil y que tiene tareas civiles y que tiene un mando civil, en el momento que lo sigas vinculando al fuero militar para efectos de disciplina, pues seguiría siendo militar. Entonces, yo voy a dejar a Omar para que continúe.